En el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Si usted realmente está interesado en querer aprender, avísenos, hermano. Vamos a prepararnos, vamos a hacer un horario y vamos a hacer un plan de estudio para que usted pueda aprender a cómo utilizarla. Hermano, no es para usar Facebook, no le prometo eso, pero le prometo que va a aprender a cómo utilizarla como herramienta básica, ¿verdad? Hoy el que no sabe computación en este tiempo es como el que no sabe leer y escribir. En todas partes usted va a encontrar las computadoras, hasta para arreglar un carro es computarizado, ¿verdad? Ahora todo eso está computarizado. Entonces es un buen proyecto que siempre lo hemos tenido en mente desde que empezamos la iglesia, ¿verdad? A veces nos funcionó un par de semanas, después que nos ocupamos y hemos andado ahí, que se le arruinó la computadora a la hermana, que traía una computadora muy viejita y no le funcionaba. No se preocupe, que vamos a hacer lo mejor posible para tener un buen equipo que por lo menos satisfaga las necesidades que vamos a tener. Muy bien, iglesia, póngase de pie un minuto más y vamos a leer el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículos 3 y 4. Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículos 3 y 4. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice el Señor en su palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Señor, suplicamos que use mis labios, Señor, para que seas tú hablando a nuestros corazones. Espíritu Santo, te invitamos a que seas nuestro maestro por excelencia en esta noche, que tú hables, que tú nos enseñes, que seas tú, Señor, el que nos dirijas y nos instruyas, y que evites, Señor, que este servo inútil, Señor, pueda decir algo en su carne. Que todo sea para glorificar tu nombre y que sea todo a través de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Hay un tema que siempre le ha interesado a todas las generaciones desde el año 100, o mejor dicho, desde el año 30, desde el año 20 después de Cristo. Y este tema ha sido un tema que tantos estudiosos de la Biblia como fanáticos han venido escudriñando año tras año, y estamos hablando de la segunda venida de Cristo. En todas las épocas de la historia, este tema le ha llamado la atención a muchos, a tal grado que muchos se han atrevido a ponerle fecha a la segunda venida de Cristo. Yo quiero que usted en esta noche entienda que no le voy a hablar del rapto, que es un evento totalmente diferente al que está narrando el capítulo 24. El rapto y la segunda venida son dos cosas diferentes, y quiero que usted se enfoque en lo que le voy a decir. En el rapto viene Cristo por su iglesia. Oiga bien, Él viene por amor a su iglesia, viene y se la lleva. En la segunda venida, Cristo viene con su iglesia y viene a hacer juicio, y viene a reinar, y viene a liberar al pueblo de Israel de la gran tribulación. Y ese es precisamente lo que vamos a estudiar en esta noche. No quiero que se me pierda. No quiero que usted diga: oh, entonces nos vamos. Mire, fíjese que mi intención en esta noche es que usted y yo es que nos aprendamos y no descubrir algo nuevo, porque esto ya está escrito, hermano. Yo no le voy a venir a reinterpretar la Biblia. Se lo estoy diciendo con mucha anticipación. No le voy a venir a reinterpretar. Eso ya está interpretado. Ya hubieron teólogos que se... Uno, dos. Estamos bien. Con esto lo vamos a hacer. Le estaba diciendo de que yo no le voy a venir a reinterpretar la Biblia. Yo no le voy a venir a redescubrir o a traer una revelación nueva. No es cierto, hermano. La Biblia ya está interpretada. La Biblia ya tiene su propia revelación. Y dice que la Biblia se interpreta con ella misma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender entonces? Vamos a aprender lo fundamental para que nadie nos engañe. Y eso es bien importante que usted lo comprenda.
Porque muchos van a venir y le van a decir, es que mire, no oye rumores de guerra, estamos en principio de dolores. No es cierto, la Biblia no dice eso. Y lo vamos a aprender en esta noche. Lo vamos a aprender. Mi objetivo es estudiar y recordar el por qué es necesario poner nuestra mirada en Cristo hoy. Siempre no tengo a quien más poner de ejemplo, pero es la única experiencia que tengo cerca, que tuve cerca y que sigo teniendo cerca, que es mi mamá. Ya sabe, le voy a decir lo que pasaba cuando le contaba de esto. Le hablaba de la marca La Bestia y que nadie podía comprar ni vender ni comida ni nada, y decía, hijo, ¿y qué va a pasar con nosotros los que comemos bastante cuando no haya comida que comer? Fíjese que ese era un pensamiento de ella porque no sabía cómo funcionaba. La gente se preocupa por esto. La iglesia se preocupa tanto en el evento escatológico y que cuándo va a ser y que la gran tribulación y que los 4 caballos y que etcétera, etcétera. Hermano, ¿y por qué se preocupa si la iglesia ya no va a estar? Si cuando la iglesia sea arrebatada en ese momento empiezan todos estos eventos. Entonces, en esta noche vamos a tener ese cuidado de poderlo llevar paso a paso conforme a lo que dice la Escritura. Fíjese que el engaño doctrinal siempre ha existido desde la antigüedad. Siempre han existido sectas. Y hoy más que nunca. Muchas se parecen a la iglesia de Cristo. Muchas predican de la Biblia. Muchos usan la Biblia para predicar o exponer. En muchos hay milagros, pero realmente no mantienen una sana doctrina. Se parecen. Y ya se va a dar cuenta cómo se parecen tanto, a tal grado que el enemigo ha querido también imitar al propio Jesucristo. Y le ponen un caballo blanco y lo ponen a él también hermano, ahorita lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Veamos entonces cómo Jesús desarrolla este tema. Para entender este tema necesitamos conocer ciertas cosas. Número 1, oiga bien, es lo primero que usted tiene para poder comprender estos 2 capítulos, el 24 y el 25. Quiero que usted entienda esto. Número 1, Jesucristo está dando este discurso en un ambiente totalmente judío. Oiga bien, no es para la iglesia, no es para los gentiles. Esta parte es para los judíos. Dígale a la par, judío, vaya, no es para él, que no es para el que está a la par, es para los judíos. ¿Y cómo sabemos eso? 24:16, veamos lo que dice ahí. 24:16. Entonces, ¿qué dice? ¿En dónde? En Judea. No está hablando para los gentiles, ¿verdad? Está hablando para los de Judea. ¿Y quiénes son los que viven en Judea? Los judíos. ¿Estamos bien ahí? Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia que tenemos está ahí en Mateo 24:20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de, ¿qué dice? ¿Para quién es el día de reposo? Es para los judíos, no es para la iglesia, que le quede claro. Nosotros no, nuestro reposo se llama Jesucristo. Amén. Entonces, es para los judíos. Y hay una tercera evidencia ahí en el versículo 24, capítulo 24, versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Dígame, ¿qué es lo que tenía un lugar santo? ¿A dónde estaba el lugar santo? Sí, en Jerusalén, pero hay un edificio en el templo, ¿verdad? Entonces, el templo no es de nosotros. ¿De quién es el templo? De los judíos. Entonces, el ambiente que Jesús está hablando en este capítulo, en esta parte, es específicamente para los judíos. Oiga bien, ya vamos a llegar más adelante, porque
A veces lo malinterpretamos y usamos algunos versículos para animar a los hermanos a que sigan llegando a la iglesia, para que sigan perseverando, ¿verdad? Y decimos, hermano, siga perseverando. Recuerde que el que persevera hasta el final, ese será salvo. Ese versículo no es para la iglesia. Ese versículo es para la tribulación. Y ya lo vamos a ver, aquí sale. Ya lo vamos a escuchar, lo vamos a leer. Entonces, número uno, Jesús está hablando en un ambiente totalmente judío. Número dos, no está hablando de la iglesia, pues él no está hablando del rapto de la iglesia, porque el rapto de la iglesia es un misterio. ¿Usted sabe qué es un misterio? Algo que está escondido. Vamos allá a Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3. Recuerde que estamos en un estudio bíblico y vamos a tener, tal vez no nos alcance el tiempo para terminar, pero le voy a dejar tarea para que lea en su casa y lo continuamos el otro miércoles. Efesios capítulo 3, versículo 1 en adelante dice. En el versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Entonces, si usted revisa entre el 1 y el 12, a lo que Jesucristo vino a hacer para los gentiles, Él le llama el misterio. Y este misterio solamente es revelado a través del Espíritu Santo. Mire el versículo 5, 3, 5, dice: misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo, hermano? ¿Cuándo se derramó el Espíritu Santo? No. El día de Pentecostés, gracias hermana, que son 50 días después de la crucifixión de Cristo. Oiga bien, 50 días después de la crucifixión de Cristo. Entonces, antes de eso no se hablaba del rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban todavía en la dispensación de la ley. Ahora, Mateo 24 enseña acerca de eventos que sucederán en la gran tribulación aquí en la tierra. Y fíjese que para entrar ya un poquito más en el texto bíblico, vayamos y comencemos a revisar el capítulo 24. La semana pasada hablamos de la destrucción del templo, ¿verdad? En el versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí es donde viene esta respuesta, abre la puerta para que los discípulos comiencen a preguntar. En el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea que ya no está allá en Jerusalén, ahora ya salió de Jerusalén y está sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, son 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Esa es la primera. La segunda: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera: ¿y el fin del siglo? Son 3 preguntas que los discípulos hacen. Cuando dice ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué cosa se refiere? ¿Alguien tiene una idea? A la destrucción de Jerusalén, a la destrucción del templo. Pero fíjese que Jesucristo no da la respuesta aquí en el capítulo 24 de Mateo, sino que allá en Lucas la registra, Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Permítame, está más adelante. Perdón, capítulo 21, versículo 20, del 20 al 24, ahí estamos. Ahí es donde le da la respuesta, dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, nuevamente hablando al ambiente judío, huyan a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse a los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hasta ahí dejémoslo. Entonces, en el Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24, usted va a encontrar la respuesta cuándo sucede esto.
la segunda pregunta que hace: ¿qué señales habrá de tu venida? Esta la responde Jesús del versículo 29, ahí capítulo 24, del 29 al 44, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. ¿Y qué señales habrán del siglo? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, ¿verdad? Lo llaman ellos la gran tribulación, que son del versículo 4 al versículo 8, donde vamos a enfocarnos en esta noche, donde usted y yo vamos a comenzar a sacar el estudio. A la iglesia evangélica, especialmente a nosotros, los cristianos evangélicos, ¿verdad?, se nos ha enseñado siempre que Jesucristo viene por su iglesia, está el rapto y pasan 7 años de tribulación. Al final de los 7 años de tribulación viene Cristo con su iglesia a salvar al pueblo de Israel, que está siendo sitiado, dice, por el anticristo y su ejército, y después de ahí empieza el reino milenial, que son 1000 años donde Cristo reina sobre la tierra. Le estoy hablando de lo que es los tiempos, se llama esto escatología, o los eventos del porvenir. Pero ahorita nos vamos a enfocar nada más del 4 al 8 para que usted y yo lo entendamos. Aquí hay 2 cosas que quiero dejar en claro. Número 1, hermano, para cuando usted lea esto le va a servir a usted nada más como información de qué es lo que va a suceder en la gran tribulación. Yo quiero preguntarle, ¿qué tal si en este momento Cristo viniera por su iglesia? ¿Se iría usted? Sería una buena pregunta, una buena pregunta que deberíamos de meditar. Y usted me va a preguntar: pastor, entonces ¿qué va a pasar con los que no estén preparados, los que no hayan recibido a Cristo, los que no hayan confesado a Jesús como Señor y Salvador? ¿Qué pasa con los que no hayan nacido de nuevo? Bueno, son los que se van a quedar a este evento. ¿De acuerdo? Si usted recibe a Cristo, si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted ha nacido de nuevo y realmente ha dado el fruto del arrepentimiento que menciona la Biblia, hermano, ya estamos al otro lado. Tenemos el boleto, tenemos la aseguranza de vida eterna. Amén. Muy bien, vamos ahí. Algo que quiero que usted y yo aprenda es que no debemos de estar preocupados por la fecha y hora que esto va a suceder, porque la iglesia no va a estar aquí. Si usted es un hijo de Dios, en el tiempo que suceda estos 7 años, dice la Biblia que en el cielo van a estar las bodas del Cordero, para donde usted y yo vamos, si hemos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, nos vamos a quedar aquí a pasar la tribulación. Pero si usted ha nacido de nuevo, si yo he nacido de nuevo, allá vamos a estar en las bodas del Cordero, y ese es tema para otro día. No perdamos el tiempo buscando o esperando señales especiales. Tampoco perdamos el tiempo fijándonos en otros, sino que ocupemos el tiempo fijándonos en Cristo. Ahí es donde tenemos que ocupar nuestro tiempo. Dice el apóstol Pablo: fijando nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Por qué tiene que preocuparse de qué color es el caballo que trae el jinete blanco, el que viene sentado aquí? Y lo podemos aprender y lo vamos a estudiar esta noche, pero no es tan relevante, hermano, como poder conocer a Cristo. No es tan relevante como poder decir: yo estoy listo para cuando Cristo venga. No esperemos, no busquemos señales especiales. Aquellos que dicen: mire, primero yo voy a cambiar para después arreglar mi vida con Cristo, no se puede. Necesitamos primero una relación con Dios para poder arreglar nuestra propia vida, porque Él es el que la arregla. Nosotros no podemos. Si no, ¿cuánta gente tuviera una buena relación con Dios? Porque mucha gente que tiene una vida muy ordenada, pero no tiene a Cristo en su corazón. Gente muy disciplinada en lo que hace, cómo vive, cómo come, cómo trata a la gente, pero no tiene a Cristo en su corazón. De nada nos servirá que sepamos todos estos eventos escatológicos si usted y yo no estamos preparados para cuando venga Jesucristo por su iglesia. De nada nos va a servir que tengamos mucho tiempo como creyentes y que nos vayamos allá, y cuando estemos enfrente del bimá de Cristo, delante,
Señor y el Señor comience a repartir sus galardones, nosotros nos quedemos como el chino, ¿va? Mirando. Entonces hay dos objetivos que debemos de buscar. Número uno, asegurarnos que por la misericordia de Dios vamos a estar en el cielo con Él, y asegurarnos que cuando lleguemos allá nos llamen y nos digan: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. A ellos no le van a preguntar cuántos años tenía usted de evangélico, le van a preguntar cuántas almas ganó, a cuántos vio a los pies de Cristo, a cuántos les habló aunque sea de Jesucristo. Allá no, hermano, es más, allá ni le van a preguntar cuánto diezmó usted. No le van a preguntar eso. Lo que sí le van a preguntar es: ¿recibiste a Cristo? Sí. Entra al gozo. Y cuando esté adentro, le van a sacar: vamos a ver, estará usted aquí para darle su galardón. Mire, yo me llamo Juan Pérez. Y lo van a Juan Pérez. Tengo a Juana Pérez, pero no Juan. No, pero yo iba, mire, yo iba todos los domingos, los miércoles, los viernes, los martes, los jueves, los sábados. Sí, pero aquí tengo el reporte del pastor. Solo llegaba a sentarse. ¿Sabe usted que nos van a pedir cuenta por cada uno de ustedes allá los pastores? Nos van a decir el libro de Hebreos. Veamos entonces lo primero, ¿verdad?, que en esta noche vamos a estudiar. La tribulación, de acuerdo al capítulo 3, al capítulo 24, Jesús la narra en 3 etapas. Está lo que es el principio de dolores, luego está la media tribulación y está el final de la tribulación. Son 3 etapas en que Jesucristo la narra. En esta noche vamos a abarcar, lo más probable es que sea los principios de dolores. Mateo 24, versículo 4. Dice el versículo 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Vamos al versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cómo dice? Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Sabe? Lo primero que va a haber es una decepción religiosa, una gran tribulación. La gente va a estar dentro de un caos religioso y ellos van a necesitar algo en quien creer. Si usted se va conmigo hasta allá, Apocalipsis, el capítulo 6. No le tengan miedo al libro de Apocalipsis, hermano. No crea que le van a quemar las manos porque lo abra. Apocalipsis, capítulo 6. ¿Lo tiene? Fíjese bien en esto. ¿Por qué Jesucristo le dice a los discípulos: mirad que nadie os engañe? Fíjese en esto. Versículo 1, y observe, escuche. Vi un cordero, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo. ¿Para qué dice? ¿Cómo dice aquí el hombre? En un caballo blanco, se le dio una corona, se le dio un arco. ¿Quién cree usted que era este? Fíjese que bien dice ahí el versículo 4: mirad que nadie os engañe. A simple vista decimos: es Jesús, va en caballo blanco, lleva una corona, lleva un arco y va a vencer. Capítulo 19, versículo 11 de Apocalipsis. Vaya conmigo. 19:11. Y usted me dice si se parece el primero que leímos con el que vamos a leer ahora. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como la llama de fuego, y había en su cabeza, ¿qué dice? No había una corona. ¿Qué es lo que habían? Muchas diademas. ¿Qué más dice? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida. ¿De qué dice? Dice que no era blanca. Ahí no dice que era blanca, ¿verdad? ¿Cómo estaba vestido ese?
una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Quedémonos ahí. ¿Se parece al que está al del capítulo 6? ¿Verdad? Es igual. Se parece, pero no es igual. Entonces, ¿de quién está hablando? Aquí en el versículo está, en el 6, 1 y 2 está hablando del anticristo, que va a venir a querer engañar. Y por eso Jesús les dice en el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ¿qué dice? Yo soy el Cristo. Que no me ven en el caballo blanco, que no me ven que tengo la corona, que no ven que estoy venciendo a lo malo. Porque dicen que en ese tiempo va a ser una etapa ¿de qué? De paz. Dice que ellos van a tener una etapa de paz en la gran tribulación. 3 años y medio de paz, donde el anticristo va a hacer alianza con todas las naciones y le van a decir al pueblo de Israel: vaya, construyan su templo, y les van a dar el lugar para que se construya el templo, y le van a dar para que hagan otra vez sus sacrificios. Pero a la tercera semana y media dice que va a venir y va a romper el pacto con Israel. De ese está hablando aquí. De 6, 1 y 2, de ese está hablando. No es Cristo, hermano. Algunos dicen, oh, es que Jesús. No, Jesús en la Biblia jamás usted va a encontrar que Jesús usa un arco. ¿Qué es lo que él usa? Una espada. Y dice, y de la espada y de su boca salió una espada, dice, que destruía al enemigo, dice, su palabra. Entonces, cuando hay una decepción religiosa, lo primero que se ponga enfrente y le sea atractivo es lo primero que usted va a creer. Usted va a andar si usted anda muy preocupado y de repente se aparece con un testigo de Jehová por ahí, ¿verdad? Y él le comienza a hablar bonito, entonces, aquí estoy, aquí es que me están consolando, y se lado. Viene y usted anda preocupado, deseoso de oír palabra de Dios, o anda con un problema, y de repente le aparece por allá un adventista. Aquí está, y se va con ellos. Se parecen las doctrinas, pero no son iguales. Entonces el pueblo de Israel, Jesucristo le dice: ¿saben qué? Mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y si usted se fija, ya lo comparamos, los dos se parecen, pero no son iguales. ¿Sí me entiende? Un dato curioso para que usted vea ahí, 6.1 dice de que ¿quién fue el que abrió el sello? El Cordero. ¿Cómo puede abrir el sello y salir el mismo? No se puede. Entonces, quiero que usted me entienda. La primera parte, versículo 5, habla de la decepción religiosa que va a haber dentro de la gran tribulación, y lo primero que van a andar buscando es en alguien en quien creer, y de ahí es donde aparece la figura del anticristo. Segundo versículo que vamos a estudiar, versículo 6: y oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Y qué dice? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, quiero que me entienda esto. Dice que y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Las guerras son nuevas o son antiguas? ¿Qué tan antiguas son, hermano? Desde la fundación, casi la fundación del mundo, ¿verdad? La primera guerra que tengo registrada es la de Abraham cuando fue a rescatar a su sobrino Lot. La primera que yo me recuerdo ahorita. Habrán otras que no están escritas. Las guerras no son nuevas. Entonces, cuando usted oye ahorita que está el Medio Oriente bombardeándose, usted dice, oye, no, es que eso está escrito en la Biblia, que oiremos rumores de... Estamos en los tiempos en los tiempos de dolor, en los principios de dolores. No es cierto, hermano, porque ese versículo es para la tribulación. Las guerras siempre han existido, todos los años, todo el tiempo de la historia, pero en ese tiempo se van a intensificar más. ¿Cuántas guerras mundiales ha sufrido la tierra? 2. El siglo pasado fue bautizado como el siglo de las guerras. Las guerras no son, hermano, no son precisamente una señal del fin, porque siempre la hemos tenido.
Vamos a buscarlo en Apocalipsis, ahí mismo el capítulo 6. Primero salió del caballo blanco a querer engañar, ¿verdad? Que siendo que el Cristo. Mire lo que Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. 6:3, ¿lo tiene? Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo. ¿Qué color era ese? ¿Usted sabe cuál es el color bermejo? Es rojizo, para que me entienda. Un rojizo tal vez como entre rojo y anaranjado y café, por ahí más o menos. Usted ha visto a los piel rojas, parecido. Es bermejo, así como el pelo de la hermana. Bermejo, ¿verdad? Hermano, es que este es caoba, me dice. Es bermejo, hombre. Pero oiga bien, mire lo que hacía este caballo. Ahí está. Y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra el que dice la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. Eso no es nuevo tampoco. Si vamos allá a Mateo, ahí en el versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Primero va a haber una decepción religiosa, después van a haber guerras. Y si ustedes fijan, los caballitos van pegando con cada versículo que vamos estudiando. El primero dijo que iba a hacerse pasar por el Mesías. El segundo dice que va a quitar la paz. Hermanos, es cierto que en el mundo no hay paz. A cualquier lado donde usted vea siempre va a haber tribulación, siempre va a haber problemas, siempre va a haber guerra. Las familias están en guerra todo el tiempo. Las iglesias, dentro de las iglesias, también están iglesias contra iglesias. O sea que la guerra siempre ha existido todo el tiempo, pero en este tiempo es totalmente diferente, porque dice que va a ser multiplicado, arreciado, va a haber más actividad. La guerra no es el fin del mundo, porque guerras siempre han habido, pero forma parte de los principios de dolor. Forman parte. La tercera cosa que va a haber en la tribulación va a ser hambre. ¿A cuánto les gusta comer? Hermano, a mí me encanta. Estoy preocupado porque me llegaron a hacer exámenes físicos y hermano, yo siempre presumiendo de mis 165 libras, 172. Y digo: Señor, tengo que hacer algo porque me he reventado. Y digo: pero los hermanos no colaboran. Entonces, ¿a dónde vamos? Siempre hay comida y pues hay que sacrificarse por el evangelio. ¿Usted cree que no hay hambre en la tierra ahorita? Sí hay. Sí hay, pero en ese tiempo se va a incrementar. Mira lo que dice el versículo 7: porque se levantará nación contra nación. Estamos bien. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes y ¿qué dice? Y hambres y terremotos en diferentes. Fíjese esto. La guerra lleva al hambre. ¿Sí o no? Cuando hay guerra, hay hambre. Cuando hay desastres naturales, hay hambre. Cuando hay pecado, hay hambre también. Entonces, también esto se va a multiplicar. Y vamos allá a Apocalipsis para que lo vayamos sincronizando. Capítulo 6. Ahí estamos. Y esto es lo que la gente le tiene miedo cuando abre el libro de Apocalipsis, porque ellos ven los caballos y se les imagina, hermano, por eso lo estamos haciendo comparativo, para que usted entienda que Jesús está hablando de la gran tribulación y cómo Apocalipsis lo describe. Versículo, vamos al 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por un denario,
y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Estudiosos de teología, ¿cuánto equivale un denario? Un día de trabajo. Entonces, dice que estaría valiendo las 2 libras de trigo, lo de un día de trabajo. Lo de un día de trabajo. Imagínense, usted gana el mínimo, gana como $80 a la semana, al día, o 65, $70 al día. Eso es lo que valdría una libra de frijoles, por decir algo. ¿Se da cuenta? Entonces, el hambre también va a ser incrementada en ese tiempo. Hermano, usted ve gente que ahorita tiene hambre, sí, pero en ese tiempo va a ser peor todavía. Dice la Biblia que nadie va a poder negociar si no tuviese la marca de la bestia. Y cuando la gente lee eso, y por eso le da miedo leer el libro de Apocalipsis. Ay, pastor, a mí se me ponen los pelos de punta. Pero, hermano, póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios para que no pase todo eso. Hermano, que no, supuestamente yo soy cristiano, hermano. ¿Está seguro que está seguro? Porque no está seguro, dice la Biblia que necesitamos volver a nacer de nuevo. El hambre, la guerra y las hambrunas siempre van juntas, hermano. El hambre nunca va a llegar sola. Siempre va a llegar después de una guerra, siempre va a llegar después de una peste, siempre va a llegar después de un desastre natural. Siempre. Por eso cuando hay desastre natural a nivel mundial, siempre las Naciones Unidas vienen y mandan ayuda, porque saben que va a haber gente con necesidad. La guerra, las pestes y los terremotos destruyen fuentes de trabajo. Y eso es lo que va a pasar en la tribulación. La gente se va a estar muriendo de hambre. Sí, hermano, si usted ve que ahorita hay hambre en este momento, en este tiempo va a ser el doble, triplicadamente. Por eso dice Jesucristo, y va a haber tribulación como nunca antes ha existido y nunca más lo va a haber. Por eso cuando usted oye gente que dice, no, pues estamos en los tiempos en los principios de dolores, no es cierto. Usted le venga a la mente eso. Nosotros no vamos a ver los principios de dolores. Lo que estamos viendo es un mundo corrompido, que está en decadencia, que cada día se está hundiendo más en lo inmoral, cada día se está hundiendo en el pecado. Eso es lo que estamos viendo. Pero que realmente lleguemos a ver este tiempo, hermano, que describe la Biblia como la gran tribulación, no lo vamos a hacer. No lo vamos a pasar. Una tercera cosa, cuarta cosa que va a haber después de la guerra, después del hambre, van a ser muertes. Dice ahí el versículo 8, del 7 en adelante otra vez. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Siempre va a haber, cada vez que hay un evento de eso, hermano, hay muertos. Hay muertos. Y mire, y eso lo menciona ya Apocalipsis también, allá en el capítulo 6, regresémonos allí. Estamos hablando, ya hablamos de un caballo blanco, hablamos del bermejo, del negro, y vamos a hablar de uno más. Versículo 5, 4, no, 6. No, perdón, el 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía un nombre, ¿cómo se llamaba? Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiebre, con las fieras de la tierra. Dejémoslo hasta ahí. No brinquemos al otro. La muerte es la herramienta que se utiliza para causar terror en la gente. Nadie se quiere morir. Cuando uno piensa bueno, nadie piensa en la muerte, la verdad. ¿O usted pensó este día que se iba a morir? No, ¿verdad? Usted pensó, se levantó este día, se arregló, se vio en el espejo y dijo, qué bonito, soy como me quiero, ¿verdad? Usted no pensó en la muerte. Pero va a haber un tiempo que la muerte va a estar a la orden del día, más que ahora. Usted sale a trabajar hoy con la fe en Dios que va a regresar a su casa. Pero en ese tiempo no. Dice que va a ser duplicada, dice, la muerte, la guerra y los terremotos
siempre van a estar en ese tiempo de la gran tribulación. Uno más, versículo 9. ¿Por qué lo vamos describiendo así? Porque después le vamos a dar una aplicación para nosotros. 9. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Y qué dice? Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa. Ahorita sucede eso en ciertas partes del mundo. Los países árabes, ellos ejecutan a los cristianos. Pastores han sido ejecutados por eso, por ser cristianos. China, ¿verdad? Japón en algunas partes, antiguamente ¿sabía usted que Japón fue uno de los países más cristianizados por los misioneros? Y a los misioneros, cuando comenzó nuevamente la época de los emperadores y todo eso, a los misioneros abrían un hueco en la tierra y los metían a ellos ahí, al papá, al mamá y a los niños, y les decían renuncien a su fe, y como ellos decían que no, los enterraban vivos. Eso pasó y en algunas partes del mundo sigue pasando, pero dice que en este tiempo la tribulación va a ser a nivel mundial. En este país poco a poco vamos viendo cómo el sistema de gobierno va desechando la palabra de Dios de todos sus monumentos. Hasta quieren sacar aquella frase que dice "En God we trust". Lo quieren quitar. Es un proceso que están preparando. Y un último, el caos mundial. Versículos del 10 al 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, dice, ¿qué dice? Leamos del 10 en adelante. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. ¿Se da cuenta que ese versículo no es para la iglesia? ¿Para quién es? Para la gran tribulación. Aquellos que se queden a la tribulación. Por eso Dios está diciendo: aquellos que no se dejen sellar, aquellos que perseveren, aquellos que realmente escapen a la persecución que va a haber, dice, esos que cuando se cumpla el periodo de 7 años de la gran tribulación, esos van a ser salvos, porque nunca se dejaron sellar, nunca le rindieron culto a la bestia. Tengamos cuidado cuando usamos este versículo para querer animar a los hermanos a venir a la iglesia. Le voy a decir por qué. La salvación es por obras, iglesia. ¿Es por qué? Es por gracia. Dice: porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. O sea que si usted recibe a Cristo hoy y se muere hoy mismo, y si realmente se arrepintió, ¿a dónde iría su alma? Al cielo. ¿Tuvo que perseverar? No. ¿Se da cuenta? Cuando utilizamos este versículo, estamos utilizando el versículo para decir que la salvación es por obras, que usted tiene que hacer algo para ser salvo. Y no es así, porque dice la Biblia en el libro de Hebreos que Jesucristo vino a hacer un sacrificio de una sola vez y para siempre. Y el último versículo que vamos a leer en esta noche es el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. ¿A qué se refiere esto? Si usted lo busca ahí en Apocalipsis, el capítulo 7, está hablando de los 144,000 sellados del pueblo de Israel, que van a ser los encargados de predicar el evangelio en la tribulación a todo el mundo, para que los hombres se arrepientan. No todos se van a arrepentir, pero muchos de ellos sí lo van a hacer. Dice que van a ser, que son los que Dios tiene preparados para él, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14, hablando específicamente de eso. Ahora, quiero dejar ahorita el texto bíblico y quisiera que usted y yo nos enfoquemos en una sola palabra: mirad que nadie os desengañe. ¿A cuántos de nosotros nos habían dicho que este texto bíblico
era para la iglesia. Ya oíste, las noticias las estás viendo, guerras por todas partes del mundo, hambres, terremotos, ya estamos en los principios de dolores. Hermanos, nosotros no lo vamos a ver, nosotros no vamos a pasar por eso. Si usted realmente ha recibido a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, se ha nacido de nuevo, usted no va a pasar por eso. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué significa esto? Bueno, hermano, significa que necesitamos conocer lo que dice la Biblia para que nadie nos engañe. Significa, hermano, que necesitamos conocer cómo vamos a responder a otros cuando nos vengan con una falsa o mala interpretación de la palabra de Dios. Hermano, es increíble cómo el movimiento de la teología reformada se está metiendo dentro de nuestras congregaciones y está tratando de cambiar la mente y el corazón de las personas, dejando a un lado los principios básicos que la palabra de Dios nos ha enseñado. Pero como hablan bonito y le ponen y lo hacen que use usted la lógica y que razone aquí, razone allá. Hermano, la Biblia es por fe, pero no una fe ciega, sino que una fe que le da entendimiento de lo que usted está aprendiendo, de lo que usted está leyendo, de lo que usted va a practicar. ¿Qué significa? Que nadie os engañe, que necesitamos conocer cómo vamos a defender nuestra fe. Yo quiero preguntarle, ¿usted está preparado? Si alguien viene y le comienza a decir todo lo contrario a esto, ¿estará preparado? ¿Sabe? Algunos decimos, pastor, yo la verdad no sé. Si usted tiene un contacto diario con la palabra de Dios, usted va a estar preparado. El Espíritu Santo le va a hablar todos los días. El Espíritu Santo le va a enseñar. Cuando usted venga acá, usted, oh, pues sí, eso ya el Señor ya me lo había puesto en el corazón. Oh, si eso yo ya lo había entendido así. ¿Sabe usted que para estudiar para hacer este estudio, he pasado 3 semanas? He hablado con 3 pastores del tema. Algunos están disparados, hermano. 2 están bien. Y digo, pues el Señor me confirma, de 3, 2, no andamos perdidos con lo que creemos. ¿Por qué? Porque nos preocupa predicar la sana doctrina. Porque nos preocupa que usted aprenda como lo que dice la Biblia, no lo que yo creo. Es que yo pienso, hermano, eso no sirve, hermano. No importa lo que yo piense, lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Es una orden de parte de Dios que nadie tome ventaja de la ignorancia bíblica. Es nuestra responsabilidad aprender para poder instruir a otros que andan perdidos. Le puedo asegurar que usted va, después de este estudio, cuando alguien le venga a hablar de esto, usted va a tener por lo menos un conocimiento básico. A mí no me enseñaron así. A mí la Biblia no dice eso. Fueron unos hermanos a ver esta película Noé. ¿Cuántos la vieron ya? ¿Les gustó? Un niño, 9 años, un hermano en Cristo, llevó él según el mismo concepto que yo tenía, a estar buena esa película porque es de la Biblia, y llevaron al niño a verla, 9 años, y se sentó con el papá a verla y comenzó a ver la película, y el niño le decía, eso no lo dice la Biblia. 9 años. 9 años. ¿Por qué? Porque hay una escuela bíblica que le enseña. Hermano, si usted y yo nos preparamos, nos van a engañar fácilmente. Y va a pasar lo que pasó con Harold Camping 2011. El fin del mundo. Yo recuerdo ese día, el domingo por la mañana. Todos nos quedamos, ¿verdad? No, se equivocó el hombre. Dice él, la hora, el día, nadie lo sabe. Solo Dios Padre que está en el cielo, ni siquiera los ángeles que están con él.
La preocupación más grande de mi madre era esa, que vamos a comer cuando estemos pasando la gran tribulación. Yo creo que después de este estudio, la misma preocupación tal vez usted la tenía, pero yo creo que después de este estudio las cosas nos han quedado un poco más claras. Es decir, Señor, gracias porque nos has dado la vida eterna, gracias porque no vamos a pasar ese periodo, y te suplicamos que nos des palabras para enseñarle a otros que no pasen por ahí también. La pregunta, ¿está listo para hacerlo? Si usted no está listo para hacerlo, hoy es un buen día para que usted tome la decisión y comience también a ser un estudiante serio de la palabra de Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.